Capítulo 27. Asedio al castillo del Securitate. Una reunión se estaba llevando a cabo en un pequeño edificio sin chiste a un par de ciudades de distancia de Kou. Era un edificio fortificado por las facciones, disfrazado como un mero edificio de telefonía, con varias mantas, como si estuviese en remodelaciones. Este había sido comprado por los demonios en caso de que alguna reunión pudiese llevarse a cabo con las facciones. Fue comprado luego de la llegada de los embajadores asgardianos. El estado de remodelación por fuera era solo una tapalera, así la gente normal no se esperaría nunca en su vida que una reunión única hasta la fecha en la historia de las facciones se estuviese llevando a cabo. Dentro de una sala de reuniones, había tres facciones, al menos los representantes de sus facciones, sentados en sillas separadas. Había tres grupos. De un lado estaba el Mao Sithers, acompañado por su fiel Mike personal, teniendo detrás de él a su hermana menor, quien era acompañada por su novio. A un lado de ellos estaba Sona y Lord City, quien parecía tranquilo y frío. Del lado de la facción de los ángeles, estaba el Serafín Miguel, acompañado de dos querubines, un hombre rubio de unos 19 años, quien tenía una sonrisa calmada. El chico era llamado como Dulio Gesualdo, supuestamente era el guardaespaldas personal de Miguel. A un lado de Dulio se encontraba una exorcista con un hábito de monja, una de las mejores exorcistas, la exorcista Griselda IV, quien tenía detrás de ella un par de chicas de cabello azul y castaño, y por último pero no menos importante, se encontraba los representantes de la facción nórdica, el dios de los dioses Odín, acompañado por dos de sus hijos, el dios de los truenos Thor y el dios que puede ver casi cualquier cosa en el universo, Balder. A un lado de Odín se encontraba el joven Draco Dragonil, acompañado por su joven esposa la ex Valkyria Rosways y su abuela, una ex Valkyria legendaria. Los líderes de las facciones llevaban sus armaduras de oro con hombreras imponentes, mientras que los guardias simplemente llevaban ropas de ejecutivos. Los guardias de Odín eran Thor y Balder, mientras que los guardias de Miguel eran el par de querubines y Dulio Gesualdo. Por parte de Sithers, quien era su guardia era su Mike personal, quien tenía un poder tan grande como un Mao, y eso era bien sabido por el mundo demoníaco. Como la Mike de Sithers no estaba en día de labor, solamente llevaba su ropa formal, por lo que no reflejaba que fuese su Mike personal, parecía más como su asistente de negocios. Como el ambiente era tenso, el dios Odín, como el más viejo entre los presentes, comenzó con la reunión, dando a conocer que el Serafín Miguel tenía intenciones de acceder a realizar una tregua y formar una alianza aunque fuese temporal. Se debía de ver que también era aceptada la alianza por los vasallos de los líderes de las facciones. También comentó que al parecer, habían tenido problemas con un sujeto en común. Sithers no era tonto, él sabía que mientras las facciones siguiesen peleando, el futuro seguiría siendo la muerte de los demonios. También sabía que si la lucha entre facciones continuaba, habría derramamiento de sangre de demonios, humanos y seres sobrenaturales inocentes, ya que no todos querían pelear. Había bastantes que ya estaban hartos de las guerras, además de que los más jóvenes no debían de sufrir por los errores de sus ancestros. Él sabía que para que el inframundo prosperase, se debía de llevar a cabo una tregua de no hostilidad o una alianza. Al ver la cara seria y firme de Miguel, Sithers se daba una idea del humor del Serafín. Probablemente a simple vista no se podría notar, pero estaba ansioso, tenía una cara que decía que no quería dar muchos rodeos. Algo raro en un Serafín como Miguel, ya que los ángeles regularmente no eran muy expresivos. El informe que se había hecho por Miguel fue leído por la exorcista Griselda IV, quien tenía una cara fría. Su cara parecía que no soportaba leer la explicación escrita de cómo el Securitate se había infiltrado en el cielo, tomado algo y descubierto por la Serafín más fuerte del cielo, para luego entrar en batalla con ella y sus chicas ángeles de batalla. Luego pelearon fervientemente junto al ejército del cielo, pero no había sido suficiente. El Securitate se había marchado con lo que presumiblemente era el cadáver de la Serafín Gabriel. Cuando Griselda terminó de leer, Miguel le dijo que se hiciese a un lado. Griselda era una devota creyente de la iglesia, y había sido una de las afortunadas de conocer en persona a la Serafín más fuerte del cielo, a quien había servido desde hace años. Ella no había sabido por qué Gabriel había dejado de mandarle órdenes desde hacía 2 años, no lo había sabido hasta hace una semana. La noticia la había destrozado, su admiración a la Serafín y devoción se habían convertido en rabia y ganas de tomar venganza. Por lo que rogó con ganas al Serafín Miguel el poder estar en primera fila cuando éste había descendido al Vaticano. De paso, las dos exorcistas que estuvieron involucradas con la recuperación de las Excalibur fueron reclutadas, ya que había que tomar otro asunto en Kou y se necesitaría de su colaboración.
Al escuchar la noticia del asesinato de la serafín más fuerte, varios de los presentes no pudieron ocultar su sorpresa. Un serafín era tan fuerte como un Mahou, aparte de que el cielo era una fortaleza llena de alarmas y detectores de intrusos. Si el Securitate se había infiltrado y matado a una serafín, luego de haber tomado algo del cielo, probablemente era un problema definitivamente grave. Miguel miró a Caesars. Mahou Caesars, ya te he contado lo ocurrido. Quisiera saber por qué Odin Dono me mencionó que tenían información sobre el Securitate. Él dice que hay información que podría servir en la alianza de las facciones. ¿Es que se han encontrado con el Securitate en persona? Le preguntaron al Mahou. Este asintió y dio una leve vista a su Mike personal, quien pasó a leer su propio informe de lo ocurrido en la ciudad de Lilith tiempo atrás. El problema con las cabras, quienes habían aparecido hacía un tiempo, la reunión invadida por un enorme número de estas, como el Securitate se encontraba entre los atacados y cómo fue confundido por un atacante por la Mahou Serafal. También contó cómo se llevó a cabo el combate, como de un momento a otro, el Securitate había aparecido con el cadáver de Serafal. De hecho había sido una enorme sorpresa. Todos los Securitates que se habían alcanzado a registrar en la historia, habían alcanzado un poder bastante alto, pero ninguno se había puesto al nivel de un Mahou, al menos no sin usar toda su esperanza de vida, por lo que el Securitate había sido subestimado, lo que llevó a la catástrofe de perder a Serafal a sus manos. Luego de eso, la atención se pasó a Draco y Tatsumi, quienes habían combatido al Securitate. Para sorpresa de Rias, quien no sabía todo lo ocurrido, su novio había logrado remolcar al Securitate fuera de la ciudad, antes de combatir contra él. La historia de cómo habían combatido con todas sus fuerzas y de todas formas perdieron se había contado. El Securitate era muy fuerte y rápido, por lo que tuvieron que usar todo su poder para resistir, y aun con todo eso, terminó por aburrirse e irse luego de decir que se comería el cadáver de la Mahou y que probablemente si tardaban mucho no encontrarían su cadáver. Al escuchar el reporte de la May de Caesars, los presentes tuvieron algún tipo de sentimiento de aversión, el Serafín Miguel más que los demás, ya que si lo que había dicho el reporte de la May de Caesars era cierto, muy probablemente el cadáver de su hermana ya habría sido devorado. Él no podía permitirse llenar su corazón con odio. Si lo hacía muy seguramente caería. El que su hermana muriese era algo que le dolía mucho, aunque no era la primera vez que uno de sus hermanos ángeles moría. Aún así, la Serafín Gabriel era demasiado ingenua y no buscaba pelea, nunca había estado a favor de la guerra y ella había sido siempre la que buscaba detener las disputas que se generasen entre las facciones. Ella era quien siempre le decía a su hermano que no pelease con otros seres sobrenaturales. Con su corazón lleno de justicia, el Serafín Miguel aceptó formar una tregua para derrotar al Securitate, quien había sido el generante de la discordia en el cielo y el inframundo. Los líderes hablaron de sus razones para la tregua, además de que ya era hora de dejar las peleas de lado. Después de todo, ahora tenían un enemigo en común del cual defenderse, además de que en la actualidad las peleas entre facciones ya no tendrían mucho sentido, había más pérdidas que ganancias mientras las peleas entre facciones siguiesen sucediendo, entre las cuales estaban la baja natalidad de los demonios y la falta de nuevos ángeles en el cielo, ya que ambos la tenían difícil para llenar sus filas. No podían desperdiciar más sangre de sus facciones, no podían dejar que los miembros de las facciones siguiesen muriendo. Lo único que traería otra guerra seguramente sería la extinción de varias razas de facciones diferentes. En la sala donde se estaba llevando a cabo la reunión, había un enorme mapa del mundo, de una cierta parte en especial, una parte del mar abierto lejos de todas las costas de tierra firme y asentamientos humanos. Odín y Miguel ya habían encontrado el castillo del Securitate, que estaba realmente alejado de la civilización, y el que los demonios hubiesen preparado un mapa de la zona donde estaba dicho castillo les daba una idea sobre el conocimiento de los demonios acerca de la localización del castillo. Mocoso Caesars, parece que tienen una leve idea de dónde está el castillo del Securitate, ¿o me equivoco? ¿Por qué no señalamos el lugar que hemos encontrado? Le preguntó Odín, solo para saber si el Mahou sabía de dicha localización. El Mahou aceptó y junto a Miguel y Odín, terminaron señalando un punto en el mismo lugar en el mapa. El viejo barbón le sonrió al Mahou. Mocoso, parece que realmente han descubierto el paradero del castillo que tanto buscaba el Serafín. Que lo hayan encontrado por su cuenta sin ayuda de un asgardiano que todo lo ve, me hace elogiar su habilidad, les dijo a los demonios. El porqué era simple: desde que Miguel había perdido a su hermana, él había hecho un equipo de búsqueda para encontrar al Securitate, pero no lo había logrado. El Securitate había sido realmente escurridizo, al punto
punto que tuvo que aprovechar la invitación del anciano Odín para encontrar el paradero del Security. Tampoco era como que sus ángeles pudiesen estarse moviendo por cualquier área que quisiesen, pertenecían a una facción y no podían delatar que algo le había pasado al cielo, no podían estar viajando por todos lados preguntando por el Security, podrían haberlo alertado y este podría haberse escondido, aunque no parecía haber sido el caso, por lo que parecía, el Security sabía viajar entre mundos, el de los humanos y el de los demonios. El Mausithers le sonrió confiadamente, no fuimos nosotros solos quienes encontramos el paradero del Security, habíamos invitado al chico que había logrado reducir el campo de búsqueda, pero parece que tuvo sus propios asuntos que atender, por lo que su presentación será para otro momento, le dijo el Mao pelirrojo. La tregua se formalizó entre los líderes de las facciones, era momentánea, solo sería mientras derrotaban al Security, aunque si todo iba bien, la formalizarían y lo harían público, así sus facciones no estarían en peleas y disputas de ese momento en adelante. El plan que se había hecho era simple, un grupo de búsqueda ya había sido enviado para vigilar al Security, aunque no se pudiese ver dentro de la barrera claramente, bien se podía vislumbrar un castillo al otro lado. El que no lo pudiesen ver claramente era porque no debían usar mucha magia para no llamar la atención del Security, pero otra de las tareas de los exploradores había sido asegurar círculos de transportación, por lo que al menos los demonios deberían de poder llegar fuera del área donde debiese de estar el castillo. Cuando los demonios se transportasen, usarían un tesoro de los ángeles para generar círculos de magia angelical y llamar a Miguel y sus hombres. Estos llamarían a su ejército de ángeles y el Mao llamaría a sus hombres, el ejército del inframundo, quien sería acompañado por los hombres más confiables del clan Sitri quienes iban liderados por el mismísimo patriarca Sitri. El dios Odín simplemente estaría presente en el asedio como asesor, el joven Draco les daría una mano, ya que le había dicho al Mao que así lo haría. Acompañando al Mao en la batalla, estaría el joven Draco, quien había dicho que le ayudaría también. Era una completa redada por todos lados, rodearían el área de la barrera, la destruirían y atacarían el castillo, aparte de los hombres ya mencionados, el Mausithers había hablado con cierto demonio de clase superior para que les diese asistencia en lo referido al Security. Él llegaría directamente al campo de batalla, por lo que solo debían de llamarlo por un círculo mágico. Era un plan simple que se haría más complejo cuando los ejércitos fuesen convocados al campo de batalla. Detrás del Serafín Miguel y su guardaespaldas personal, el trío de chicas estaban revisando sus armas, listas para la batalla cuando fuese a ser necesario. Como no se sabía si el Security estaba solo, los ejércitos serían convocados, y ya que el trío de chicas había sido victoriosa en su última misión, serían convocadas al campo de batalla para lidiar con cualquier vasallo del Security. Un informe ya se había pasado a los líderes de las facciones, dejando en claro que alguien había robado las Excaliburs y que 2 de las 3 faltantes ya habían sido recuperadas. Los demonios les hicieron notar a los ángeles que probablemente una de aquellas espadas había sido usada para infundir energía sacra a las cabras demonio, aquellas que habían estado apareciendo en el mundo humano y demoníaco. Estas eran demasiado poderosas y también salían en el informe de Irina y Zenobia, dejando en claro que un portador natural se había hecho con 2 de las 3 espadas robadas y se las había devuelto de buena gana, pero que no había aceptado ir a la iglesia. Zenobia se acercó a la oreja de Irina. Oye Irina, ¿ese sujeto de ahí no es el que nos encontramos en Italia? ¿Aquel que nos dio a la Excalibur Nightmare? Le preguntó susurrante la peli azul a la castaña. Miró al chico, llevaba una ropa sencilla, pantalones negros, con botas y chamarra de cuero, con sus típicos lentes. Ahora que lo dices, creo que es verdad, le dijo la castaña. Ellas querían decir algo, ya que el chico frente a ellas podía usar las Excalibur, de hecho lo habían mencionado cuando entregaron la Excalibur Nightmare, pero como no se había visto claramente la cara del sujeto, solo pudieron dar las características para que hicieran un boceto a carboncillo. Para su mala suerte, la reunión terminó antes de que pudiesen hablarle al castaño. Los demonios comenzaron con la misión, usando círculos de transportación se fueron de la sala y poco después los asgardianos fueron siguiendo su camino, hasta que solo quedaron los ángeles, quienes habían entregado círculos mágicos sagrados impresos en pergaminos. Estos podían convocar ángeles si estos hubiesen accedido a ser convocados, por lo que Miguel y sus querubines fueron convocados y estos convocaron a sus vasallos exorcistas. En el edificio de la reunión se habían quedado Lady Sitri y los hombres a su cargo, los cuales se especializaban en sanación con el elemento agua. Ella era quien se encargaría de sanar a los heridos que podrían resultar en la batalla.
Se habían tomado algunas acciones para la batalla, se había hecho una pequeña barrera cerca de una pequeña isla cerca del área donde se presumía estaba el castillo del Security. Dicha barrera estaba diseñada para ser lo más discreta posible, al punto de que ningún ser sobrenatural que no fuese invitado podría siquiera percibirla. Todo era trabajo de los hombres de Lord Sitri. Había un plan, los hombres de Seethers y Miguel harían un reconocimiento furtivo sobre el perímetro de la barrera, buscarían un punto débil e informarían si había algún lugar estratégico por el cual atacar. El Mahou y el Serafín convocarían a sus ejércitos, por parte del Serafín, 100 ángeles soldados de medio rango, y por parte del Mahou 100 demonios de medio rango. El por qué no convocaban seres más poderosos era porque no podían dejar sus respectivas facciones sin protección. Por su parte, Miguel había traído a un combatiente de lo más inusual, su guardaespaldas privado, Dulio Gesualdo, el exorcista más fuerte desde el antiguo portador de la Durandal. Y el Mahou Seethers tenía cierto demonio de clase superior que había aceptado a unirse a las filas luego de negociar con él. Donde se encontraban era prácticamente mar abierto, no se podía ver más que el cielo y mar hasta donde alcanzaba la vista. El Serafín había convocado a sus hombres y el Mahou a los suyos. A todos se les explicó el plan. Aparte del enfrentamiento con el Security había otra misión secundaria. Un pequeño grupo de avanzada se encargaría de infiltrarse en el castillo y se encargarían de encontrar el cadáver de la Mahou Serafal, y si se encontraba el de la Serafín, se esperaba que al menos quedasen sus huesos. No es como si pudiese quedar algo, pero no se perdía nada con buscarlo, y sería bastante bueno al menos encontrar algo de su cadáver para poder honrarla en el cielo. Pasaron un par de horas hasta que los hombres exploradores del Mahou y el Serafín regresaron. En el transcurso de la investigación, se pudo medir la longitud de la isla. Era una pequeña isla de tan solo un par de kilómetros de longitud, una isla tan pequeña que difícilmente podría ser ubicada entre los mapas. La barrera, para sorpresa de todos, solo era una barrera visual, nada que tomase mucho esfuerzo encontrar. El problema que había sido para encontrarla había sido que estaba en una zona donde había sido totalmente problemático buscar, en medio de la nada. Sacando sus alas y usando hechizos de vuelo, además de magia sagrada, los miembros de las facciones presentes se decidieron a iniciar el asedio al castillo del Security. Tanto Rías como Sona se habían quedado en la retaguardia. Ellas no tenían permitido participar en el asedio, se quedarían atrás para llevar a cabo el papel de transmisoras de información, harían de núcleo de círculos de magia de comunicación. Ellas hubiesen querido estar en primera fila, pero no se les permitió por el hermano de Rías y el padre de Sona. Así que se tuvieron que conformar por estar cerca del campo de batalla y ayudar en las comunicaciones. El reconocimiento del área después de que tirasen la barrera se llevaría a cabo usando familiares de bastantes soldados. Todo lo que viesen se reflejaría en pantallas holográficas hechas con magia, por lo que era deber de Rías y Sona informar cualquier anormalidad en el campo de batalla. Todos los miembros, soldados y guerreros de la facción de los ángeles y demonios volaron directo a la barrera del área donde se escondía la isla donde se presumía estaba el castillo del Security. Desde detrás de sus ejércitos, el Mahou volaba con un par de alas. Detrás de él iban Tetsumi, Lord Sitri y sus hombres, además de Draco Dragonil, quien había prometido desde hacía tiempo ayudarlos con la pelea. El por qué un asgardiano ayudaba a los demonios era simple: mejorar los lazos de camaradería. Él era representante de los asgardianos. Del lado de los ángeles, los ejércitos volaban con sus alas blancas. Detrás de su ejército, el Serafín Miguel, acompañado de sus guardias, Dulio Gesualdo y Griselda, quienes volaban usando magia de Miguel, además de sus querubines. Las más jóvenes se habían quedado en la retaguardia, ya que aún eran demasiado jóvenes y no tenían la experiencia suficiente como para esa batalla, por lo que las exorcistas Peli Azul y Castaña se quedaron en la isla cercana junto al dúo de herederas Sitri y Gremori, aunque había un ambiente muy pesado entre ellas. Después de todo, eran de facciones diferentes que apenas habían decidido formar una tregua. Había habido exorcistas que murieron peleando contra demonios y también había habido demonios que murieron peleando contra exorcistas. Que te dijesen de la nada que se iba a hacer una tregua y que ya no era necesario pelear no hacía que los sentimientos de enemistad desapareciesen así como así. Aunque claro que los más jóvenes no habían acumulado nada como mucha enemistad a su corta vida, o al menos no mucha. Todos los soldados se acomodaron a los costados. El Mahou se dirigió directamente por lo que debiese ser el frente, el Serafín por detrás, por lo que 4 flancos eran cubiertos.
Lento, pero asegurando todo el avance, las fuerzas unidas de demonios y ángeles rodearon el área con la barrera de visibilidad. Ya solo estaban a simples metros de tocarla y sería tarea de los soldados atacar la barrera para destruirla y que sus líderes conservaran toda su fuerza para que pudiesen pelear contra el Sekiryu-Tei luego de que ellos mismos lo atacasen con toda su magia. Desde la parte frontal, que en realidad era por donde habían ido los ángeles, la barrera se abrió, justo como se abre el telón en una obra de teatro, dividiendo el cielo pintado en la barrera. Lo ocurrido obviamente llamó la atención de todos, y fue informado a los demonios por Rias y Sona, quien monitoreaban lo que ocurría a ayudar a de los familiares con forma de pequeños insectos voladores. Pequeños era un decir, en realidad eran tan grandes como un gato, pero había familiares muchísimo más grandes. Ya que el enemigo estaba ardiendo su barrera para recibir a los invasores, no era necesario destruirla. La barrera terminó de abrirse, dejando a la vista una pequeña isla con una montaña, teniendo en la punta un castillo de unos 500 metros planos y de altura otros 100, sin contar un par de torres que ascendían mucho más. Parecía un castillo donde se infiltrarían cazavampiros, un castillo de apariencia rumana. Los soldados que se acercaban miraron con asombro el castillo. Este era totalmente negro y daba una aura intimidante, aunque había muchos castillos en el inframundo, este frente a ellos estaba rodeado de aura mortificante. Ya que ya no había nada como una barrera, al menos sobre el área de la isla, los hombres de Miguel comenzaron a acercarse mientras miraban todo con mucho cuidado. Luego de llegar a las costas, los demonios prefirieron adentrarse por tierra firme en lugar de seguir volando. Fue lo mismo para los ángeles, aunque tuviesen alas, siempre era mejor estar apoyado en algo. Había un silencio absoluto, la isla casi estaba seca, no había fauna, no había animales, no había un jodido arbusto o palmera, todo era tétrico, se podía ver solamente el castillo sobre la montaña. Ya que no había nada como un guardia o un vigilante, los ejércitos marcharon rumbo al castillo, todos con cautela, siempre en guardia por cualquier enemigo que pudiese salir. Sin embargo, en su marcha no fueron molestados ni una sola vez. Todo el camino era árido y sin ninguna planta o animalillo que les estorbase el paso. Esa de verdad era una isla desierta. Lo único que les indicaba que en ese lugar estaba el Sekiryu-Tei era el castillo, el cual estaba justo donde la señal del celular de la Mauser Afal estaba. Marchando, los soldados no tardaron mucho en llegar al castillo, fue una media hora. El castillo tenía una puerta descendente, de esas que están hechas con barras de acero o algún metal más fuerte soldadas en formas verticales y horizontales. Todo el castillo era de bloque, y aunque el aura mortificante estuviese rodeando el castillo, este se veía inusualmente limpio, incluso el material con el que estaba hecho el castillo se veía bastante bien conservado, lo que pudiese ser señal de que el castillo no tenía mucho de haber sido construido. Los soldados tenían órdenes de atacar el castillo para hacer salir al dueño, por lo que se habían preparado para bombardearlo desde todas direcciones, algo como un saludo, nada fuerte como para destruir la isla. Después de todo, si la destruían junto al castillo, seguramente el Sekiryu-Tei saldría ileso y si había un cadáver que recuperar, posiblemente lo incinerarían o destruirían con las explosiones. Luego de acercarse lo suficiente, los soldados ángeles y demonios tuvieron que acercarse a la puerta elevadiza. Ellos podrían acercarse volando por la parte detrás del castillo, pero si se quedaban en el aire serían blancos fáciles a los cuales acertarles con ataques a larga distancia, por lo que optaron por acercarse por la puerta levadiza del castillo. Cuando el ataque se había preparado, de un momento a otro, la puerta levadiza se levantó. El ruido metálico hizo eco entre los soldados quienes se habían puesto en guardia. Como nadie había salido, era obvio que era una invitación a entrar al castillo del Sekiryu-Tei. Como en cualquier redada, varios hombres experimentados entraron, hicieron un recorrido por el patio del castillo, pero no encontraron nada, por lo que dieron la señal para que el resto de soldados entrasen. Luego de que los ejércitos entraron, las puertas del castillo se abrieron, dejando a la vista un interior oscuro y lúgubre. Esta vez, los soldados no entraron, ya que en la entrada, había dos figuras sombrías, estas caminaban tranquilamente hacia la puerta. Los soldados ángeles y demonios hicieron sus propias formaciones, ya que el castillo medía 500 metros, este tenía un enorme patio donde todos los soldados pudieron entrar. En la entrada aparecieron lo que parecían un par de chicas, una chica rubia de pelo corto, con unas orejas puntiagudas y ojos rojos, vestida con un uniforme de maíz blanco y negro, la falda le llegaba hasta las rodillas, tenía una cara andrógina y buenas facciones. La chica bien podría estar en sus 16 años.
A su lado, lo que parecía otra chica, rubia y de ojos rojos, cabello corto hasta los hombros, la chica tenía una cara parecida a la de una muñeca, parecía una muñeca occidental, tenía orejas puntiagudas y una piel blanca parecida a la de un cadáver. Era una belleza que probablemente estuviese en sus veintes, a diferencia de la otra, esta vestía un uniforme de mayordomo, el por qué se podía distinguir que era chica, era por su curvilíneo cuerpo. Al ver al dúo de chicas, los ejércitos se pusieron en guardia, desde dentro del castillo nadie más había salido, por lo que el dúo de chicas posiblemente eran la única bienvenida. Buenas tardes. ¿Quiénes podrían ser ustedes? Preguntó la chica en traje de maid, que inusualmente sonaba como un chico, preguntaba con una voz cauta y algo tímida. ¿Es que tienen una invitación para ver al maestro? Preguntó la chica en uniforme de mayordomo a un lado suyo. Debido al inusual giro de eventos, la mayoría de soldados voltearon a ver a sus líderes, los otros mantenían guardia y no le quitaban el ojo a las rubias que acababan de salir a verificar quiénes eran. El líder de los demonios dio pasos firmes entre sus hombres, y estos abrieron camino. El líder de los ángeles también avanzó entre sus filas. Ambos llevaban un porte imponente y caras tranquilas pero con decisión. Me presento, yo soy el Mao Sithers Lucifer, soy uno de los que gobierna el inframundo. Yo soy el Serafín Miguel, uno de los que gobierna el cielo. Debo de suponer que este es el castillo del Securiutei, hemos venido el día de hoy a recuperar los cuerpos robados del cielo y el inframundo de la Mao Serafal y la Serafín Gabriel. Les explicó el Mao. Buenas tardes señor Mao Sithers Lucifer, buen día señor Serafín Miguel, nosotros somos la servidumbre que protege este castillo, el pequeño a mi lado es Gasperous Blackblady, yo soy Valerio y usted Tepes. Les pregunto nuevamente, ¿los caballeros tienen una invitación? ¿Blady? ¿Tepes? Se preguntaron los líderes, no era de extrañar, las orejas puntiagudas, los ojos rojos, el aura oscura. El dúo de chicas, o más bien, el dúo de vampiros, el chico Gasperous y la chica Valerius, quién sabe por qué estaría un chico vistiendo de maid. El dúo eran vampiros, sobraba de notar los apellidos de dos de las casas más nobles de vampiros que existían. La facción de los vampiros controlada por los hombres, y la facción de los vampiros controlada por mujeres. Sithers salió de sus pensamientos. No hay algo así como una invitación física, pero el Securiutei nos invitó a encontrar su castillo y desafiarlo por los cuerpos de las mujeres ya mencionadas. La chica ladeó su cabeza en confusión, ¿el Securiutei? ¿Se refiere al maestro? La chica en uniforme de mayordomo volteó a ver al chico en uniforme de maid. Gasper, ¿el amo tiene un título como el de Securiutei? Le preguntó confusa. El chico Gasperous ladeó la cabeza un par de veces, el amo no tiene un título como ese, está el de carnicero sangriento, devorador de sus enemigos, también el de infierno andante, pero que yo recuerde no tiene algo así como Securiutei, le respondió el chico. La información fue anotada en las mentes de los líderes rápidamente y procedieron con lo suyo. Su maestro es un chico pelirrojo de 1,80 m de altura, de complexura delgada pero firme, con el cabello hasta la cintura que solo muestra la sonrisa, además de que tiene una actitud desafiante. Preguntó el Mao. El par de vampiros se miró entre ellos, luego miraron a los líderes y los ejércitos, ese es el maestro, es seguramente el maestro, si son sus invitados seguramente deberían de conocerlo hasta ese punto, la mayordomo sonrió feliz, pareciese como si se alegrase de que su maestro tuviese visitas. Luego se llevó una mano al oído, se podía ver como un pequeño círculo de magia aparecía, la chica estaba pidiendo indicaciones, y luego de un minuto terminó. El maestro dice que los recibirá, solo que la chusma no puede pasar, recibirá a los líderes y gente de su calibre, la chusma que no merece estar en su presencia deberá esperar fuera del castillo, les informó la sonriente chica, su cara sonriente y su forma de hablar sobre los ejércitos parecía bastante franca. Era raro referirse al par de ejércitos como chusma, eran bastantes hombres entrenados después de todo. El par de líderes, el demonio con aura que no puede ser suprimida, la señorita en hábito de monja, el chico en traje de negocios de apariencia feliz, el chico castaño que no deja de mirar todo como si esperase un ataque sorpresa y el chico de cabello negro que no deja de estar en guardia por un ataque sorpresa, dijo la chica, refiriéndose a el Mao Sithers, al Serafín Miguel, sus guardias, Griselda IV y Dulio Gesualdo, a Lord Citri, además de Tatsumi y Draco. Solo ellos parecen ser lo suficientemente fuertes como para estar en presencia del maestro, el resto puede esperar afuera, les indicó la chica mayordomo.
Me temo que esto no es una visita, hemos venido a confrontar a su maestro, dijo tranquilamente el serafín. El chico en traje de Might juntó sus manos tímidamente, pero, la alfombra acaba de ser lavada, no podemos recibir a tanta gentuza de poco calibre, les dijo tímidamente. El serafín, que tenía su semblante calmado, ansiaba encontrarse con el Sekiryu-tei para tener una revancha y hacerle pagar por lo sucedido con su hermana. Después de que su hermana había muerto, el cielo había entrado en un leve caos. La razón era simple, alguien había logrado infiltrarse en el cielo, había robado algo que no sabían qué era, y más trágico aún, habían asesinado a una de las líderes del cielo. El cielo tuvo que dejar de hacer descensos a la iglesia, tenían que buscar información sobre el agresor y buscar por dónde es que se hubiese podido entrar, más aún, había logrado entrar sin ser detectado. Fue un caos el controlar el bullicio que había dejado la muerte de Gabriel. Todos los hombres de Miguel sabían que lo que vinieron a hacer no era una visita, era una invasión, iba a ser un asesinato de un hereje, una ejecución. Todos en el cielo apreciaban a la Serafín Gabriel, era la Serafín más amable y siempre se preocupaba por todos, por lo que habían llegado con sus corazones en calma para la batalla, sabían lo que harían, regresarían a sus días de guerra, esos días de antaño cuando peleaban contra demonios o bestias sobrenaturales. Miguel miró a uno de sus querubines, quien asintió calmadamente. La orden visual era claramente: hazte cargo de los obstructores de mi camino, como los seres más fuertes. Miguel o Caesars no se podían permitir gastar sus fuerzas con meros alfeñiques, pensando en eso es que habían traído a sus hombres. El Mao Caesars miró todo con calma, no podía ponerse a pensar en el bienestar de sus enemigos, aunque fuesen solo niños a su vista. Espera, no lo ataques, les dijo Draco, quizá y pensando en los rubios como meros chicos que no debiesen de sufrir, o quizá pensando que hablando podrían arreglar las cosas. Sin embargo, ya que él no era nada más que un representante de otra facción, alguien que no tenía poder sobre los soldados del cielo, por esa razón Draco fue ignorado. El querubín apuntó su arma al chico rubio vestido de maid, quizá porque era un chico trasvestido, o quizá porque era mejor atacar primero a los chicos que a las chicas, o simplemente porque estaba más cerca. El querubín había dirigido su mirada al chico rubio y había apuntado una lanza dorada hecha con luz sagrada. Y justo cuando atacó apuntando al hombro del chico, este se movió a gran velocidad, evadiendo la lanza con movimientos sencillos, con calma y tranquilidad. El chico sujetó la mano del querubín. Este era un ángel de 2 metros de alto, rubio y de apariencia tosca, pero aún así, fue sujetado por la pequeña mano del pequeño rubio. Luego el pequeño clavó su palma abierta sobre el abdomen del querubín. El silencio interrumpido por el golpe del chico fue brusco y pesado, había sonado como si un árbol de gran tamaño se rompiese en dos. El querubín salió volando tan rápido que el ojo no lo pudo seguir, fue golpeado hasta estrellarse entre los soldados. El sonido crujiente, luego de ver cómo fue impactado, seguramente habían sido sus costillas. Miguel y Caesars incluso miraron sorprendido al chiquillo trasvesti. Este tenía una cara asustada, y su mano extendida pareciese que temblaba un poco, estaba nervioso o tenía miedo, esa era la expresión en la cara del chiquillo rubio. Aún así, el golpe en el querubín no había sido cualquier cosa. El chico acercó su otra mano a su cara, sostenía algo hecho de carne. El pequeño rubio dio una leve inhalación y separó la carne de su cara. Puad, apesta a aura sacra. Lo que el pequeño sostenía en su mano, era la mano que había sostenido del querubín antes de golpearlo. Los soldados de ambas facciones levantaron sus armas. Ese chiquillo rubio no podía ser cualquier cosa, no era un simple sirviente si podía golpear de esa forma a uno de los guardias del Serafín Miguel. Tíralo lejos, Gasper, si te comes la carne de un ángel podría darte indigestión, le dijo la mayordomo. El chico asintió y arrojó con fuerza la mano del querubín. La mayordomo miró a los soldados: por favor absténganse de acciones tan innecesarias como esta, acabamos de limpiar el patio, no quisiéramos llenarlo con un mar de sangre, les dijo la chica con una sonrisa. El ambiente se hizo pesado, si ya era pesado por realizar un asedio, se había hecho más pesado. El dúo de sirvientes obviamente no eran cualquier cosa. Varios soldados angelicales marcharon firmemente hacia la puerta del castillo. No, no ataquen, esos oponentes no son algo que puedan enfrentar, ¿es que no se dan cuenta? Les gritó Tatsumi, pero como la ocasión anterior con Draco, su advertencia no fue escuchada. Él solo era uno de los aliados de los demonios, ¿cómo es que le harían caso o le obedecerían? Los oponentes solo eran dos, tenían una abrumadora ventaja numérica, debía haber sido solo suerte el que hubiesen golpeado de esa forma al querubín, posiblemente este se hubiese contenido por tener que golpear a un pequeño y de apariencia débil chico.
Los ángeles cargaron fuertemente contra el dúo de sirvientes, pero estos se quedaron estáticos simplemente al estar las puntas de sus lanzas a meros centímetros de sus objetivos. 10 soldados angelicales incluyendo al otro querubín de Miguel habían dejado de moverse, se veían como una persona se ve en una película pausada. ¿Es que los invitados son meros cabezas de chorlito? Se preguntó en voz alta la chica mayordomo. Esta se acercó a los ángeles mientras miraba sus estáticos cuerpos con curiosidad, como si fuesen una exposición de arte o una pintura en un museo. La chica los tocó levemente, no tenía ninguna arma o algo parecido, simplemente parecía examinarlos un poco, con aún más duda. Los demás soldados, incluyendo a los líderes de facciones, miraron a los soldados estáticos, alternaban sus miradas entre los soldados y los chicos. La chica parecía bastante tranquila y el chico transvesti parecía asustado. Sus ojos brillaban levemente en un rojo escarlata. La chica rubia dio algunos golpes en los ángeles y luego estos se movieron nuevamente. Cuando se volvieron a mover, cayeron al suelo sin hacer otro movimiento de ataque. Habían golpeado sus nucas, así que si no habían muerto, probablemente habían perdido la conciencia. La chica miró a los líderes de facciones. ¿Seguiremos con esto mucho tiempo? No creo que sea bueno hacer esperar al amo, les preguntó preocupada la rubia mayordomo. No parecía nerviosa por pelear, parecía nerviosa por tener que hacer esperar a su maestro. Esta vez, no solo los ángeles se apresuraban a la batalla, también lo habían hecho los demonios, debían de atacar en conjunto. Ya que la puerta no era muy grande, y como había muchos soldados, no podían atacar todos al mismo tiempo, por lo que solo se habían lanzado al ataque los suficientes. La chica, que estaba más cerca, los miró tranquilamente. De su cuerpo, una luz brillante y dorada salió. La chica parecería un bombillo gigante. Al entrar en contacto con el brillo, los demonios comenzaron a gritar de dolor, humo comenzaba a salir de sus cuerpos. Por parte de los ángeles, estos habían caído de rodillas mientras apretaban sus pechos, de sus espaldas salieron sus alas blancas y estas comenzaban a parpadear en repetidas ocasiones, parpadeaban entre un blanco puro y un oscuro azabache. Ambos grupos parecían no poder soportar el brillo de la chica rubia. El serafín Miguel abrió grandes sus ojos, sus más leales hombres estaban cayendo. ¿Se estaban volviendo ángeles caídos? ¿Cómo es que algo así era posible? Para que un ángel cayese del cielo, tenía que cometer un pecado, caer en la lujuria, rebelarse ante el cielo, asesinar otro ángel, porque es que sus hermanos, sus hombres a su cargo estarían sufriendo y cayendo. Miguel, incluso con su cara de confusión, extendió su mano derecha. Después, círculos de transportación aparecieron bajo sus hombres y estos fueron tragados. Los hombres habían sido mandados al cielo. Si se mantenían en presencia de la luz brillante, posiblemente sus alas se volverían negras y perderían sus halos angelicales. El Mausither hizo lo mismo, la piel de sus hombres ya se había quemado, más tiempo frente a la luz brillante y seguramente se carbonizarían y luego se volverían partículas de luz para desaparecer. Lo único que podría hacer algo como eso era el elemento sacro de los ángeles, la purificación. Solo que los demonios fueron transportados donde Lady Sitrit para que fuesen sanados. Había perdido 10 hombres, demonios de clase media de un solo momento en combate. La chica miró a los líderes, luego dejó de brillar como bombillo, su luz sacra dejó de emitirse. ¿Seguirán con estas inútiles acciones? Si tardan mucho el maestro podría enfadarse, les dijo la mayordomo. A un lado de los líderes de facciones, el chico sonriente, Dulio Gesualdo pasó caminando tranquilamente. Miguel Sama, deje esto en mis manos, puede seguir para encontrarse con el Security, yo los alcanzaré cuando haya terminado aquí, le dijo tranquilamente. Miguel lo miró por un momento, su cara tranquila parecía indecisa sobre dejar a su mejor hombre contra el par de chicos. No era porque fuese a perder, era porque esperaba que lo ayudase en contra del Security. No tardes demasiado, después de todo, contra quien nos enfrentaremos es alguien fuerte y se necesitará de tu ayuda, le dijo Miguel. El exorcista asintió. Acabaré rápidamente, haré un leve calentamiento y los alcanzaremos después, dijo Dulio con confianza. La rubia mayordomo ladeó su cabeza. ¿Es que el caballero quiere pelear? A pesar de que usted puede entrar. Pero qué raros invitados, dijo la rubia. Esta volteó a ver al pequeño transvesti. Gasper, el invitado quiere morir, ¿podrías atenderlo por favor? Yo haré de guía para los otros invitados. Pero tengo miedo, le respondió el transvesti. La rubia mayordomo infló las mejillas. Gasper-kun, sabes que el amo te hará comer ajo si me desobedeces, le dijo mientras tenía sus puños en su cadera y sus mejillas levemente infladas.
En cualquier otro momento sería visto como un acto cómico, pero en este momento parecía un acto completamente fuera de lugar. Un escalofrío recorrió la espalda del chico Maid y con ojos tristes asintió, está bien. Fue todo lo que dijo antes de ponerse al frente del chico Dulio y el par de ejércitos. Bien, por aquí invitados, dijo la rubia mayordomo con una sonrisa mientras comenzaba a caminar como guía. Los mencionados, líderes de facciones, Tatsumi, Draco, y la rubia exorcista, Griselda. Siguieron a la pequeña rubia dentro del castillo, luego las puertas se cerraron, dejando al pequeño y de apariencia frágil transvesti protegiéndolas. El guardaespaldas de Miguel caminó tranquilamente frente al chico, varios soldados angelicales, así como demoníacos comenzaron a rodear al pequeño rubio. Lo siento pequeño, pero estás del lado equivocado, no me eches la culpa de lo que vaya a pasar. El pequeño transvesti se encogió de hombros, parecía un pequeño animalito asustado. Dentro del castillo, el Mao miraba con atención la espalda de la mayordomo, anteriormente había demostrado un inusual poder, algo bastante peligroso tanto para demonios como para ángeles, un poder que podía exorcizar demonios y que podía hacer caer a los ángeles era inusual. Además del poder que había usado para paralizar a los enemigos para luego derribarlos, esa chica poseía poderes que no podían ser subestimados. Varias explosiones comenzaron a escucharse fuera del castillo. Probablemente eran ataques de varios soldados, magia de fuego, magia de bombardeo o ataques eléctricos podían crear explosiones. La la la, la la la, la 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 la, tarareaba la mayordomo felizmente mientras caminaba por los pasillos del castillo. Era un castillo completamente en paz. Dejando fuera el sonido de las explosiones fuera del castillo, dentro de este había una calma inquietante, fuera del sonido de los pasos y la mayordomo tarareando, no se podía escuchar nada más dentro del castillo. Luego de varios minutos caminando, la mayordomo se detuvo frente a una entrada de puertas dobles. Puertas ornamentadas y grabadas con crestas de la cara de algún dragón de apariencia salvaje. La mayordomo dio un par de golpecillos a la entrada y habló con tranquilidad. Amo, he traído conmigo a sus invitados. Como si la mayordomo pudiese escuchar una voz inaudible, esta dio varios asentimientos con su cabeza. Luego dio media vuelta, el maestro los recibirá ahora, dijo con calma, luego abrió las puertas dobles. A donde habían llegado era posiblemente la sala del trono, la sala estaba iluminada por antorchas y luz natural que entraba desde vidriales en lo alto de la sala. Elevado por una base con escaleras, había un enorme trono. Tan grande como para que quien se fuese a sentar pudiese recostarse en el asiento, el reposadero de la espalda era enorme, medía al menos 5 metros de alto, recostada contra uno de los reposabrazos había una enorme espada, con una hoja de al menos 2 metros de largo y con un grosor de 2 centímetros, con una empuñadura de medio metro, de apariencia rústica y adornada con lo que parecían huesos, se podía ver que el lomo de la espada era adornado con lo que parecían ser costillas de alguna persona y en la empuñadura habían los huesos de las palmas de las manos, se veían huesudas y pequeñas, probablemente eran las manos y los huesos de alguna mujer, las manos huesudas parecía que sostenían la hoja de la espada desde el mango. Quien estaba recargado en el lomo del trono y levemente recostado era a quien buscaban, este parecía estar comiendo un trozo de brocheta o algo así. La mayordomo se acercó tranquilamente al trono, luego miró a su maestro mientras parecía estar flojeando. Mou, maestro, tiene visitas, no puede estar con esa actitud despreocupada. La mayordomo puso sus puños en su cadera e infló las mejillas en un puchero. Su maestro, el pelirrojo vestía unos pantalones de mezclilla simples, de color azul claro, tenía puesta una camisa roja de mangas largas y unas botas debajo del pantalón, algo simple para alguien en un trono tan elegante. Los líderes de las facciones resistieron todas sus ganas de lanzarse contra el Sekiryu-tei, tenían que hacerle varias preguntas antes. Aún así, el enojo de los líderes no podía ser ocultado, sus auras de poder sagrado y demoníaco comenzaban a elevarse. Mou, lo ve, sus invitados ya se han enfadado por tener que ser recibidos por un maestro tan flojo, además, ¿qué son esas pintas? ¿Dónde está su traje formal? Solo mire a sus invitados, traen trajes de negocios y armaduras de oro, ¿cómo puede estar vestido con esas fachas? Lo recriminó la mayordomo. El Mao Sithers dio un paso al frente. Sus ojos brillaban escarlatas, su poder demoníaco era suprimido usando su razonamiento, sus sentimientos le decían que se lanzara al ataque. El pelirrojo dio una mordida grande a lo que parecía una brocheta, luego se sentó de forma correcta. Cuando vio a los invitados levantó una ceja. Con calma terminó su bocado y pasó lo que estuviese comiendo.
Pero miren qué es lo que tenemos aquí. Así que el cielo y el inframundo se han unido para combatir contra mí. ¿Y aún así esto es todo lo que pueden mandar? Pero qué aburrido, dijo con desaprobación y arrogancia el Securitate. Miguel dio un paso al frente, a un lado suyo, la hermana Griselda sostenía su espada en la empuñadura, solo necesitaría de un leve movimiento para desenfundarla. Securitate. Te has infiltrado en el cielo, has realizado actos de terrorismo contra el cielo al asesinar a uno de los serafines y robar algo de este mismo, por tus viles acciones y tu peligro para el mundo, como serafín, hoy te juzgaré, le dijo Miguel. El Securitate metió su dedo meñique en su oreja y la rascó con aburrimiento. Los serafines sí que saben cacarear, ¿eh? Le respondió el pelirrojo, luego le dio una mordida a lo que parecía una brocheta en su mano. ¿Dónde has puesto el cuerpo de Serafal?, le preguntó el Mahou, su poder demoníaco comenzaba a incrementarse. El pelirrojo, con una cara aburrida, miró a su mayordomo. ¿Dónde está Gasperus?, le preguntó con calma. La mayordomo volteó a ver en dirección a la entrada del castillo. Debe de estar limpiando la basura, los invitados habían llegado con mucha chusma, así que solo le permitimos el paso a las personas que parecían fuertes, así como lo ordenó, pero uno de ellos insistió en pelear para abrirse paso, por lo que Gasper debe de estar haciéndose cargo. El pelirrojo exhaló, acabo de mandar a limpiar el castillo, la sangre dejará un olor durante días, le dijo a desgana. El Mahou preparó una esfera de poder de la destrucción, su brillo era muchísimo más fuerte que en la ocasión que había peleado contra el pelirrojo en el mundo demoníaco. No podía ser tratado como la chusma, no podían menospreciarlo, más cuando había llegado para recuperar el cadáver de su mejor amiga. Lord Sitri, que había estado en silencio en todo momento, creó una espada de hielo en su mano, su poder demoníaco comenzó a crecer desmesuradamente, varias esferas de poder azul aparecieron a su alrededor, varias criaturas de agua supercristalina comenzaron a formarse, aves, cuadrúpedos, serpientes, había de todas formas. Securitate, hoy, en este día, te aplastaré y recuperaré el cadáver de mi hija, gritó el patriarca de los Sitri. El pelirrojo le sonrió confiadamente, luego dio una última mordida a lo que parecía la brocheta. Tardaron mucho, ¿saben? Lo único que sobra de la chica estúpida que me atacó es esto, le dijo con desdén al patriarca Sitri, lo que tenía en su mano no era una brocheta, con dos huesos largos, con carne arrancada de tales huesos, lo que sostenía el pelirrojo eran los huesos sin carne de un brazo, se podía ver en la base de los huesos que algo así como una mano huesuda estaba. Caesars y Lord Sitri abrieron sus ojos en sorpresa, sorpresa de ver algo como canibalismo, sorpresa de darse cuenta de que a quien se estaban comiendo era lo que sobraba de su mejor amiga y su hija. Miguel abrió sus ojos en sorpresa también, el canibalismo no era tan raro cuando un demonio se volvía salvaje, o cuando una criatura sobrenatural era atacada por otra de su misma especie, aún así, no era agradable de ver cómo se comían el brazo de una persona. Miguel había afilado su mirada con aversión, su hermana había sido asesinada hacía 2 años, la Mahou Leviatán, por lo contado, hacía apenas unas 3 semanas y el Securitate había dicho que ya solo sobraba un brazo. El enojo invadió al serafín, sus entrañas se contraían en asco y su poder sagrado se elevaba, preparándose para el combate inevitable. Sin hacer esperar más, el patriarca Sitri cargó contra el pelirrojo con un grito lleno de ira y furia, con una velocidad abrumadora, acompañado de todas sus creaciones hechas de magia. Caesars, que había estado listo para el ataque, iba a avanzar detrás de él, pero tardó demasiado en reaccionar. El pelirrojo lanzó casualmente el brazo de Serafal, o al menos lo que se suponía que era uno, lo había lanzado directamente al patriarca Sitri, provocando que éste se detuviese para sostenerlo. Estirando sus manos hacia el brazo, el patriarca Sitri estaba a punto de atrapar los huesos del brazo de su hija. Cuando estuvo a punto de atraparlos, el puño del pelirrojo se hundió en su cara, demostrando su velocidad superior ante el tiempo de reacción del Sitri, este dio varias vueltas sobre su eje mientras había sido lanzado hacia atrás, mientras giraba la sangre salió disparada de su nariz. El patriarca Sitri fue a estrellarse contra una pared. Las bestias que había convocado con su poder, cayeron al suelo, volviéndose charcos de agua. Cachín, se oyó el choque de 2 ataques, la estocada de una de los exorcistas más fuertes junto a la lanza del serafín más fuerte contra las manos extendidas del pelirrojo, este había detenido el ataque de Griselda junto a Miguel, solamente usando sus manos desnudas. En ese momento, lo que Griselda estaba usando, era el fragmento de la Rapidi, la sujetaba mientras usaba el guante de la Serafín Gabriel, una reliquia que ella misma había prestado a la iglesia en el pasado.
Griselda ya era bastante habilidosa, se podía considerar una superhumana, sus capacidades físicas ya superaban considerablemente a las de los demonios o ángeles, y ahora que usaba un fragmento de la Excalibur, su poder y velocidad se incrementaban, más su velocidad. Aún así, su ataque había sido detenido con una mano. El pelirrojo miró aburridamente al serafín, sus ojos mostraban decepción. Así que has traído a una humana para pelear contra mí. Incluso cuando ni tu hermano o tú fueron rivales para mí. ¿Es que tienes mierda en la cabeza? Si hubieras traído al viejo Roland quizá y hubiera sido algo de qué preocuparse, pero has traído a una humana que claramente solo tiene la capacidad de un ángel de alto grado, ¿cómo esperas que sea un rival para mí? Le preguntó el pelirrojo, luego tiró de la espada y la hizo girar, dando vueltas, parecería que Griselda era solo una rama en la mano de un niño, ella era jalada de un lado a otro mientras se aferraba a su espada. Miguel sacó sus 12 alas y apuntó con ellas al pelirrojo. ¡Bam! Se escuchó el golpe de la planta del pie del pelirrojo en el abdomen del rubio, este escupió sangre y salió volando incluso más rápido que el patriarca Citri. El pelirrojo volteó a ver a la monja exorcista rubia. Quizá y puedas seguir el destino de la Serafín, me pregunto si con algunas especias tendrías el mismo sabor, le dijo mientras se lamía los labios. Una corriente de ansiedad y miedo recorrió a la monja exorcista, era asco, repugnancia, miedo, terror, todo combinado al sentir como el sujeto frente a ella la miraba como su alimento. Una sombra pasó por un lado de Griselda. Esgrimiendo un martillo de batalla, un pelinegro pasó a un lado. El golpe del martillo contra el puño del pelirrojo resonó como si éste fuese chocado contra el metal. El pelirrojo fue remolcado sobre sus pies un par de metros, el golpe provocó que soltase el filo de la espada de Griselda. Esta se reincorporó y se puso de pie al lado de Draco. A un lado, el pelicastaño oscuro pasó caminando y se puso a un lado de Griselda. Tatsumi miró al Mahou, nosotros diezmaremos su estamina, será mejor que esta vez no se contenga cuando sea su turno Mahou-san, le dijo con calma. Caesars había visto el estado de Lord Citri, este había sido noqueado, también miró el estado del Serafín, este no había sido noqueado, pero el golpe que le habían dado no había sido cualquier cosa, probablemente sería comparado al impacto de una persona al ser atropellada. Por suerte, el Mahou pelirrojo había traído algunas botellas de lágrimas de Fénix, por lo que la seguridad del Serafín y el líder Citri estaría garantizada. Caesars miró a Tatsumi, luego asintió, te lo encargo, fue lo que le dijo. Desde antes ya se había planeado que Tatsumi, Draco, Griselda y Dulio debilitarían al Sekiryutei, pero ya que Dulio se había quedado a combatir al pequeño vampiro Transvesti, solo se pudo contar con Griselda, Draco y Tatsumi, el enojo se había apoderado de Lord Citri y Miguel, por lo que habían atacado impulsivamente, luego de curarlos, crearían otra estrategia y lo atacarían. Caesars conocía más o menos la capacidad de combate de Tatsumi, ya que este había logrado remolcar al Sekiryutei fuera de la ciudad del Lit y había logrado mantenerle el paso un minuto, debería de ser capaz de diezmar la estamina y resistencia del Sekiryutei. Caesars también sabía que los dragones tenían un instinto nato para la pelea, por lo que Tatsumi debía de haber sentido el poder oscuro del par de vampiros momentos atrás, era una lástima que nadie le hubiese hecho caso. También había otra razón por la que no entraba inmediatamente en combate. Su esposa, Mike personal, había entrado al castillo furtivamente, lo había hecho para buscar los cadáveres de la Serafín y Mahou, aunque el Sekiryutei dijese que ya se las había comido, al parecer había dejado los huesos, por lo que podría ser posible que aún hubiese algo que encontrar aparte del brazo de Serafal. Era una misión realmente peligrosa, pero el Mahou Caesars confiaba plenamente en el poder de su esposa, así como su criterio para retirarse cuando fuese necesario. La batalla había comenzado. Tatsumi había recubierto su cara y brazos de escamas rojas, mientras que el héroe asgardiano había cambiado a la apariencia de un dragón. Este sostenía el Mjolnir con los dedos en una de sus alas, el par era indudablemente más rápidos que Caesars, posiblemente era porque se dedicasen al combate más que a los ataques a larga distancia. Según lo explicado por Tatsumi a sus padres, quienes le pasaron la información a Caesars, Tatsumi era bastante veloz y resistente, ayudado por su Touki y habilidades de Youjutsu, por lo que bien podría ser capaz de hacerle frente al Sekiryutei por un tiempo necesario. Siempre que el Sekiryutei fuese a golpear a uno de los combatientes, ya fuesen Draco o Tatsumi, el otro mandaría un ataque a toda prisa para hacer cambiar el curso del ataque del Sekiryutei.
Una estrategia simple pero efectiva si lo que buscabas era alargar la pelea y desgastar al enemigo, la pelea debería de seguir de esa forma por un tiempo antes de que él mismo debiese de entrar en acción. Se podían sentir las ondas de choque expansivas cada vez que Tatsumi o Draco chocaban puños con el Sekiryutei, por momentos harían temblar la estructura del castillo, aunque pareciese que no pasaría más allá, el castillo del Sekiryutei debería de ser resistente. Fuera del castillo también se podía sentir el combate, había explosiones y uno que otro temblor, por lo que el combate debiese de estar en su apogeo, no debería de faltar mucho para que los ejércitos y el joven guardaespaldas personal de Miguel acabasen con el chiquillo transvesti vampiro. Lady Citri, así como sus vasallos más cercanos, y algunos vasallos de su hija se habían quedado en el edificio de reuniones que habían preparado las facciones, no había pasado mucho tiempo desde que su esposo e hija se habían ido, por lo que podía deducir que estarían instalándose en la ubicación cercana al castillo del Sekiryutei. A ella le había tocado el rol de sanadora, no se sabía con exactitud lo que pasaría en la batalla, por lo que ella tendría que tratar con los heridos con sus habilidades sanadoras basadas en agua. Lady Citri poseía un arsenal de hechizos para la batalla, y tenía un buen cúmulo de poder demoníaco, pero no era lo suficiente para una batalla prolongada, por lo que ella se quedaría a recibir a los heridos resultantes de la batalla, aunque no se esperaba que fuesen a llegar muchos. Después de todo, los hombres a cargo de su esposo eran todos demonios de clase alta, además de que también iban los hombres de Sithers, que aunque fuesen solo demonios de clase media, estos ya tenían bastante experiencia en la batalla, por lo que no debería de ser difícil dominar la batalla, aunque sabiendo que en un campo de batalla todo podría pasar. Lady Citri tuvo que ser la sanadora. En la habitación, aparte de Lady Citri también se encontraban 5 de sus piezas del mal, todos especialistas en hechizos de refuerzo o sanación, por lo que no tuvieron lugar en la batalla, en su lugar, se habían quedado a darle soporte para ayudar si fuese necesario. Aparte de sus propios vasallos, también estaba la reina de su hija y la joven hermana del novio de su hija. Esta era jodidamente amable, tanto que a Lady Citri le costaba darle el mismo semblante serio que a todos los demás. Su sonrisa sincera hacía que Lady Citri se sintiese mal por darle un semblante serio y frío. Aún así, estando a la espera de noticias o transmisiones por parte de su hija y su mejor amiga, el ánimo de Lady Citri era más frío de lo habitual. En la habitación también había algunos miembros de la iglesia, así como uno que otro ángel de apariencia amable. Estos se habían quedado para hacer guardia, aunque probablemente no fuese necesario, ya que nadie sabía de dicha reunión, claro, nadie aparte de los líderes de 3 facciones diferentes y un puñado de sus conocidos más confiables, por lo que no debería de haber ningún tipo de problema. Lady Citri miró a la vasalla de su hija, su pieza más fuerte hasta el momento. La reina de las piezas del mal de Sona, Tsubaki Shinra, quien estaba preparando un pequeño hechizo de comunicación. Era simple saber qué tipo de hechizo era para Lady Citri, era un hechizo que le había enseñado a su hija y que probablemente ella le había enseñado a su reina, aunque no era un hechizo para comunicarse con su hija. Era un hechizo para ver lo que un familiar estaba mirando. El familiar de Tsubaki era una pequeña serpiente alada, una pequeña serpiente azul. No era un familiar muy raro, pero los colores en sus escamas eran hermosos, algo digno para una señorita del clan Citri. El familiar era un familiar de clase media, con buen nivel de poder para un familiar, capaz de adoptar la apariencia humana usando magia, por lo que regularmente se usaba para repartir panfletos que se usarían para hacer contratos en el clan Citri. Tsubaki, ¿qué es lo que estás haciendo?, le preguntó la matriarca Citri. Tsubaki, que estaba sentada en una silla, dio un vistazo a Lady Citri. A un lado de Tsubaki estaba Asia, quien había estado todo el tiempo fuera de la reunión. Había entrado cuando la reunión había acabado, ya que Tsubaki estaría más tranquila teniéndola a la vista. Resultaba que era súper sencillo encariñarse con Asia Argento, más cuando te había sanado de tus leves heridas durante el entrenamiento. Era una chica amable que siempre te regalaría una sonrisa. Tsubaki le respondió a Lady Citri: estoy vinculando lo que ve mi familiar a una transmisión holográfica. Sona Kaichou me encargo vigilar a su novio, ya que él iría a realizar sus negocios. Él estaría lejos de la zona de jurisdicción de los Citri y los Gremori, por lo que no estaría en el rango de su protección si éste lo fuese a necesitar, por lo que ella me encomendó darle un vistazo superficial a sus acciones. La tarea de Tsubaki era simple, vigilar el camino de viaje de su novio. No debía de molestarlo o interferir con sus acciones, a menos, claro, que una de las cabras demonio fuesen a aparecer. Si algo como eso ocurría, debía de avisarle. Ella misma y Sona se transportarían donde el familiar para ayudarlo.
Ya veo, así que Sona quiere asegurarse de que Issei-kun no se va en una aventura, dijo en voz baja la matriarca Citri, pero bien fue escuchado por Asia y Tsubaki. Ya que el familiar de Tsubaki estaría en una misión de vigilancia, este estaría disfrazado con magia como una simple ave local, además de que estaría camuflado con una pequeña barrera que impedía su visibilidad. Por lo que no debería de ser notado. Tsubaki terminó su hechizo y la imagen que los ojos del familiar de Tsubaki veían se proyectó sobre la mesa. En la proyección se podía ver cómo el camino pasaba a gran velocidad, se podía ver desde una altura media, todo el camino desde unos 50 metros de alto, se podían ver los carros en una autopista al lado de las vías del tren bala. Entre todos los autos, una motocicleta, una Harley Davidson avanzaba a buena velocidad. Tanto Tsubaki como Lady Citri levantaron una ceja en confusión, por lo que veían en la proyección, el familiar de Tsubaki seguía al sujeto en la moto. Pero al no saber que Issei tenía tal vehículo, Tsubaki y Lady Citri no supieron a dónde mirar buscando a Issei. Aún así, mirando a donde Asia miraba, pudieron darse cuenta de que en realidad, a quien el familiar apuntaba en específico era a quien montaba la moto. ¿Ese es Issei-kun? Le preguntó Tsubaki a Asia, quien asintió en respuesta. Cosa que hizo al par de Citris sorprenderse un poco, ya no tenía caso sorprenderse mucho por las acciones de Issei, Lady Citri había visto cómo maniobraba varios satélites, y aunque según Caesars, lo había hecho deficientemente, este había realizado una búsqueda usando 22 satélites. Joder que ella no podía hacer algo así. Por lo que si podrían sorprenderse era por la velocidad, estaban en una autopista sin muchos carros, por lo que los vehículos podían acelerar hasta cierto punto, la velocidad que se podía ver por el holograma del familiar, bien podrían ser unos 150 kilómetros por hora, nada muy increíble si notabas cómo había demonios que podían moverse tan rápido como para perderse de la vista. Pero aún así, 150 por hora era algo rápido. La autopista al lado del tren bala tenía justo eso como límite de velocidad. Por lo que los otros autos solo llegaban a unos 120 a 130 por hora, se podía ver cómo Issei los rebasaba con facilidad. Tsubaki, que estaba algo sorprendida por descubrir que un estudiante de preparatoria tenía moto, había ensanchado los ojos cuando notó algo fuera de lo normal. Comunicándose con su familiar, le ordenó que se moviera a dicho ángulo para tener una visión más amplia. El otro par de chicas al lado de Tsubaki notó también la anomalía. Había algo semitransparente moviéndose a gran velocidad entre los autos, se podía ver a tres figuras corriendo, con las espaldas inclinadas casi 45 grados, con los brazos a los costados, un par de chicas con vestidos blancos con una cabellera castaña corrían como si fuesen ninjas. Entre el par de chicas había un sujeto con gabardina blanca, con cabello blanco, no se podían ver sus caras debido al ángulo en el que corrían, además del ángulo de visión del familiar que impedía ver la parte frontal de la carrera de los tres individuos. Las caras del trío de chicas se llenaron de tensión. Las tres figuras obviamente eran seres sobrenaturales y para correr a esa velocidad debían de gozar de una excelente capacidad física, por lo que el castaño estaba en peligro. Tsubaki se levantó de su asiento, alcanzó su nagitana, una espada de tipo katana dentro de una empuñadura y vaina de madera, una katana con una hoja afiladísima de 1,30 m, con un mango de 20 centímetros, una obra de arte japonesa. Tsubaki, aparte de poseer un alto poder demoníaco, también tenía aptitudes para la espada, por lo que en ocasiones como esas, que estaba haciendo de guardia, cargaba con su nagitana en una pequeña dimensión, cargándola sellada para que nadie la mirase. Ella iba a salir de inmediato por un círculo mágico, se transportaría al lugar en el que estaba su familiar. Espera, Tsubaki, ¿qué es lo que planeas hacer? ¿Puedes mantener el ritmo corriendo y peleando a esa velocidad? Le preguntó la matriarca Citri. Tsubaki podía volar a gran velocidad, y si se esforzaba podía gastar más poder demoníaco para incrementar su velocidad de vuelo, podría alcanzarlos si se esforzaba, aunque no podía pelear en aire con la katana tan bien como lo hacía sobre el suelo. Lady Citri sabía que la reina de su hija era talentosa en el combate, pero que aún no estaba al nivel como para ese tipo de combates. Llamaré a uno de mis hombres especialistas en combate, le dijo Lady Citri. Ella tenía un caballero entre sus piezas del mal, un caballero que se especializaba en combates a gran velocidad, aunque por la cantidad de seres sobrenaturales que perseguían al novio de su hija, el ayudarlo con un solo caballero sería complicado. En la imagen holográfica, se podía ver cómo el castaño había comenzado a mirar por los retrovisores. Sin pensárselo dos veces, Asia levantó su móvil y realizó una llamada.
cosa que fue tomada en cuenta por Tsubaki y Lady Citri. ¿A quién podría llamar? Issei-san, ten cuidado, le dijo la rubia al teléfono móvil, provocando que el dúo de Citris la volteasen a ver con confusión. ¿Cómo es que se le ocurría llamar al chico si este iba en una motocicleta a 150 por hora? Más bien, ¿cómo es que le habían respondido? Asia le advirtió a Issei que lo estaban siguiendo, se había preocupado por él y le había advertido, dejando de lado el hecho de que lo estaban vigilando en secreto. Cosa que ya no importaba. Asia volteó a ver el holograma luego de dar su advertencia. Acto que provocó al dúo de Citris a hacer lo mismo. Asia miró a las Citris. Issei-san dice que ya se había dado cuenta, ahora mismo comenzara a perderlas. El por qué Issei podía hablar con Asia mientras iba al volante era simple, este tenía instalado en su casco un comunicador vinculado a su celular, por lo que podía responder a sus llamadas mientras tuviese el casco puesto. La razón de por qué Issei pudiese ver a un ser sobrenatural usando camuflaje para la visibilidad, era algo que no se les había pasado por la cabeza en ese momento. La velocidad de las cabras que había aumentado, de pronto no fue suficiente como para alcanzar al castaño que iba en su moto. Dejando un rugido, la moto del castaño se levantó momentáneamente en la llanta trasera y dio un cambio de velocidad, dejando detrás a sus perseguidores. El familiar de Tsubaki pronto sería dejado atrás junto a las cabras, este no sería notado fácilmente por la altura a la que iba, por lo que no había problema en ser descubierto por los perseguidores del castaño. Issei había pasado de 150 de 250 y luego a 300 kilómetros por hora, tan solo en 15 segundos. Algo que no debería de ser tan sencillo para el tipo de vehículo en que se movía el castaño, por lo que posiblemente era un vehículo alterado. El familiar aumentó su altura y velocidad, así podría ver más panorama sin perder mucha claridad. Con ojos en sorpresa por parte de Tsubaki, ya que no se esperaba dicha aceleración de la moto del castaño para perder a sus perseguidores, la vigilancia continuó. Los tres individuos, al ver que su velocidad no sería suficiente para alcanzar a su objetivo en una carrera de velocidad, dieron un enorme salto en el aire. Cosa que hizo cambiar el semblante de las chicas en uno de confusión. En el acto, las figuras semitransparentes de las chicas de vestidos blancos comenzaron a cambiar. Sus músculos se deformaron y sus vestidos se rasgaron, hasta obtener una altura de 3 metros, cambiar su color a uno café y obtener un par de cuernos retorcidos cada una. El sujeto en gabardina se sujetó del cuello de una de las chicas mutadas y reanudaron la persecución, ahora acelerando el paso, creando protuberancias en el pavimento provocadas por las pezuñas en sus patas cabrías. Son cabras demonio, dijo asustada Tsubaki. Ella nunca había peleado contra una de esas, pero había visto el potencial que tenían en la fiesta de Sailor, también había estado presente cuando Asia sanaba a su maestra y al clan Gremori luego de que se enfrentasen a una sola de esas cosas. De hecho, la razón de por qué se estaban entrenando, era para poder hacerles frente a esas criaturas salidas del Averno. Issei-san, quienes te persiguen son dos de esas demonios que cambian de forma con cuernos, han comenzado a acelerar y te alcanzarán pronto, le dijo la rubia al celular. En el holograma se podía ver cómo las cabras aceleraban rápidamente en su carrera, dándole caza al castaño incluso este en una moto a 350 por hora, se podía ver que en cuestión de segundos lo alcanzarían. Ya solo estaban a meros 5 metros de distancia que bien podría ser cerrada de un salto. La tensión se podía ver en la cara de las chicas, un par de ángeles se habían acercado a ver el holograma y tenían expresiones de sorpresa, ya se había mencionado la apariencia de las cabras y obviamente se habían percatado de quiénes eran. El castaño volteó su brazo, con el que sostenía el embrague, sacó de la bolsa de su chamarra un pequeño cilindro plateado y lo apuntó a su perseguidor. Puff, de lo que parecía una pequeña recámara, un casquillo salió, detrás una pequeña explosión de humo. Un pequeño dardo salió disparado. Antes de que este impactase, la cabra que iba frente a otra dio un salto, y el dardo pasó volando. Era un dardo tan pequeño como una ampolleta médica, tan solo tenía unos escasos 3 centímetros de largo y menos de medio centímetro de grosor. Pero seguramente las cabras ya sabían que si uno de esos les acertaba sería su fin. Por lo que la cabra que iba delante, no se arriesgó a desviarlo con sus garras y en su lugar lo evadió. Cosa que le fue efectiva a ella quien iba a la cabeza frente a otra de sus compañeras. A la otra, el dardo le dio en la mejilla.
Ya que la cabra iba concentrada en la carrera, no sintió el golpe directo del dardo de inmediato, tardó un poco en reaccionar y justo cuando su mirada se desvió al dardo, la fuerza en sus piernas desapareció y cayó de bruces sobre el pavimento, rodando por este, rompiendo el pavimento contra el que se estrellaba. Cuando la cabra terminó de destrozar el pavimento, su cuerpo había quedado como una masa de carne y huesos desfigurados. Había destrozado bastante pavimento antes de detenerse, su alta resistencia física no había podido combatir la velocidad y fuerza de su propia carrera contra el suelo. Al ver cómo su compañera caía, la cabra había detenido su carrera por un momento, se había detenido para revisar rápidamente su cuerpo, para ver si de pura casualidad no tenía uno de esos. Cosa que le tomó un poco de tiempo, tiempo suficiente para el castaño para abrir una brecha de distancia entre los perseguidores restantes y él. Eso también fue notado por los perseguidores, por lo que desistieron de su persecución. En su lugar miraron el cadáver de su compañera por un momento. Después de examinar el cuerpo de la caída, un pequeño temblor se dio en el cuerpo de la cabra y ésta regresó a su tamaño original. Una chica desnuda quedó donde había estado la cabra, pero ésta se vistió usando un poco de magia, al más puro estilo de Magical Girl. Había aparecido un vestido blanco al poco tiempo. Cuando el cuerpo de la cabra hecho mierda en el suelo dio su último espasmo, la chica tuvo un temblor, un escalofrío de miedo. Era obvio, se habían cargado a una de sus compañeras así sin más. El familiar que había visto eso siguió su curso, aunque no había sido vista todavía por la altura a la que iba, no se podía confiar de lo que fuese a ocurrir, por lo que Tsubaki le indicó seguir con su vigilancia. El semblante nervioso de Asia cambió a uno de tranquilidad. Esta siguió hablando con Issei mientras este seguía el camino sin voltear atrás. Lady Citri se sentó en su silla. Dio un suspiro. Ella había leído el informe mandado por su hija, informe hecho por Tsubaki y con cosas añadidas sobre las especulaciones de Issei sobre estar bajo ataque. Había leído que Tsubaki había llamado al equipo de limpieza para deshacerse del cuerpo de 4 cabras. Ese mismo momento no se le había preguntado a Issei cómo se había encargado de ellas. Por los cortes en el cuello y los dardos, probablemente había usado sus motores de hilos super resistentes, ese que había usado en la fiesta de Sairaork para deshacerse de una de las cabras. Aún así, 4 cabras eran 4 cabras, una sola era un oponente lo suficientemente molesto como para hacerlos a ella y a su esposo ponerse serios en la pelea. Lady Citri miró a la reina de su hija. Tsubaki, Issei-kun aún sigue siendo un humano, ¿verdad?, le preguntó con leve cansancio y algo de sarcasmo. Tsubaki se sentó en su silla también, los nervios las habían invadido al ver a Issei ser perseguido por esas cabras y el chico de cabello blanco. Sí, Sona Kaichou me dijo que no gastaría más de sus piezas hasta que Issei decidiese reencarnarse en uno de sus vasallos. El por qué aún no lo había hecho, era porque aún tenía que terminar de convencerlo. Issei aún no quería convertirse en un demonio, decía que él no se volvería un vasallo de alguien a quien había derrotado. Cosa que hacía ponerse de nervios a Sona Kaichou, le explicó Tsubaki. Lady Citri dio un suspiro. Ella había leído que Issei regularmente cargaba artilugios para su defensa personal, también sabía que había desarrollado algunos venenos y dardos con cianuro, por lo que podía defenderse si la situación lo requería. Asia terminó la llamada y volteó a ver al duro Citri. Issei-san dice que está bien, que ya no lo persiguen, por lo que seguirá su camino hacia el encuentro con los ejecutivos de la empresa con la que tiene que hacer sus negocios, además de que somos unas pervertidas por espiarlo, les explicó la rubia. Cosa que hizo sacar una vena imaginaria en la sien de las Citris. Tsubaki llamó nuevamente a Issei. Ella tenía su número desde que este era miembro del consejo estudiantil. Muy a menudo ella era quien escoltaba a Asia a la casa de Issei, por lo que ella daba aviso a Issei de que sería quien la escoltase. Por lo que no era raro para Tsubaki el tener el número de teléfono del novio de su maestra. Ella le llamó para explicarle la situación, además de que Lady Citri le había ordenado a Tsubaki el acompañarlo. Ya no faltaba mucho para que el resto de los miembros del consejo estudiantil llegasen, por lo que la presencia de Tsubaki no era totalmente obligatoria. Luego de explicar la situación, el castaño se detuvo en un pequeño restaurante y esperó la llegada de la Citri. Esta se marchó luego de que llegasen sus compañeros del consejo estudiantil. El tiempo pasó, fueron un par de horas, hasta que a la sala llegó una oleada de 10 demonios heridos. Habían llegado a través de círculos mágicos, tenían quemaduras que fácilmente podrían ser consideradas como de tercer grado. Fuera del castillo del Sekiryutei, el exorcista más fuerte estaba hincado sobre una de sus rodillas, se sostenía el pecho con dolor usando una mano y respiraba desigualmente.
Dulio era un usuario de una Longinus, la segunda más fuerte para ser exactos, la Longinus que controlaba los elementos. Él era bastante tolerante y pacífico, pero eso no impedía que realizara su trabajo. Dulio esperaba derrotar al chico sin tener que hacerle mucho daño. A él no le gustaba que los niños tuviesen que combatir. ¿Cuál había sido su error al subestimar al pequeño y de apariencia debilucha vampiro trasvestido como Mai? Sus hombres, los ángeles de Miguel, y los demonios que habían atacado, habían sido paralizados de alguna forma. Paralizados era algo acercado a lo que les había pasado. En realidad se veían como si fuesen de una película y les hubiesen puesto pausa. Luego de que los hombres hubiesen sido pausados, el pequeño y asustadizo transvesti los golpeó y estos salieron volando. Acción que hizo al rubio Dulio mentalizarse para golpear con fuerza al chico. En ese día no podía tener compasión por sus enemigos, aunque fuese un chico de apariencia andrógina. Luego de ver cómo los soldados serían inefectivos en combate a corta distancia, Dulio comenzó su ataque. Como portador de la Longinus Zenith Tempest, tenía control sobre varios elementos, así que Dulio abrió distancia. Al ver que el guardia de Miguel se preparaba para la batalla, los ángeles se retiraron, tomando los cuerpos de sus aliados heridos. Incluso tomaron los cuerpos de los demonios mal heridos que habían quedado envueltos en los ataques del chiquillo trasvestido. Usando sus habilidades, Dulio convocó ráfagas de viento. Todas parecían pequeños tornados, y sus bases, donde el viento arremolinaba, apuntaban al pequeño rubio, casi como si fuesen taladros avanzando. Los ángeles sonrieron victoriosamente. No importaba qué habilidades tan extrañas tuviese el pequeño vampiro, no podría detener tornados en miniatura. Eso parecía que pensaban antes de que los tornados quedasen pausados a escasos centímetros del pequeño vampiro. Las caras de los presentes se dibujaron con confusión y tensión. Los tornados eran de al menos 50 metros, nada parecido a uno de forma natural, pero no podían ser tratados a la ligera. Aún así, el pequeño vampiro los había detenido de alguna forma. Incrédulo, Dulio generó varias lanzas de hielo, otro elemento con el que tenía buena afinidad. Luego las lanzó con una velocidad vertiginosa. No fueron muchos ataques, solo lanzó una docena de lanzas, pero al igual que los tornados, estas fueron paralizadas. Será mejor que se marchen. No quiero manchar el suelo con su sangre. El castillo acaba de ser limpiado y al maestro no le gustará, les dijo el pequeño vampiro, el cual tenía algo de miedo en su voz. Lanzas de hielo, de fuego, de tierra endurecida, de viento. Pequeños remolinos de viento aparecieron sobre las lanzas de elemento que no eran viento. Se podía ver cómo estas serían aceleradas por los remolinos. Los ángeles retrocedieron aún más. Parecía que conocían el calibre de los ataques del guardia de Miguel. Los ángeles miraron a los demonios al cargo del Mahou. Nosotros ayudaremos a Dulio Dono. Si quieren apresurarse y llegar donde su maestro, tendrán que pelear con nosotros, les dijo quien parecía seguir en jerarquía después de Miguel y Dulio. Los demonios asintieron. Entre varios de los soldados comenzaron a generar ataques de todos tipos y elementos. A la par de Dulio, los soldados de ambas facciones lanzaron sus ataques, pero en contra de sus expectativas, los ataques fueron pausados en el aire. Se veían las estelas de energía que quedaban detrás de los ataques. Incrédulos miraban al pequeño transvesti Mae. A este le brillaban los ojos escarlatas y una aura negruzca salía de su cuerpo. El pequeño gruñó con fuerza, luego levantó sus brazos y comenzó a hacer fuerza con ellos, como si estuviese sosteniendo algo muy pesado. Luego los movió con fuerza. Al momento, los ataques pausados comenzaron a ser movidos. Su dirección era dirigida de vuelta, como si los hubiesen girado en su eje 180 grados. Ante tal acto, Dulio pensaba con velocidad y agudeza. Por puro instinto gritó sus órdenes a los soldados de ambas facciones. Levanten barreras y protéjanse de la mejor forma. Los ataques, luego de ser girados, estos recobraron su movimiento. Atacando a sus invocadores, los ataques de los ejércitos no eran poca cosa. Aunque no iban con todo su poder, eran ataques conformados por ejércitos de buen calibre, además de que estaban sumados los ataques de Dulio, quien era el exorcista más fuerte, además del poseedor de la segunda Longinus más fuerte. Fuertes explosiones sonaron por todos lados donde habían caído los ataques. Muchos de ellos habían sido detenidos por Dulio. Usando una alta cantidad de poder mágico, había logrado detener sus propios ataques con una fuerte aura gélida. Los que no pudo detener se estrellaron con los soldados. Varios de los soldados habían logrado detener los ataques de elementos con los que eran afines, pero los demás no lo habían hecho tan bien, por lo que habían salido mal heridos.
Jadeando un poco, Dulio se puso de pie frente al pequeño transvesti, el cual se veía tembloroso como un pequeño chihuahua. Vamos, ya vieron que no podrán contra mí, deberían de marcharse, o si no, me temo que ya no saldrán bien de aquí, les dijo el pequeño mientras parecía que fuese a llorar del miedo. La actuación del pequeño no podía ser relacionada por Dulio con su habilidad mágica o de combate, era como un jodido chiste. Dulio miró a su alrededor y vio como bastantes de los soldados habían salido heridos por los ataques que habían sido movidos mientras eran pausados, algunos sangraban por todos lados. Dulio dio un suspiro en resignación, supongo que no hay de otra, el pequeño es más de lo que aparenta. Dulio recuperó su respiración, se paró firme frente a Gasper a varios metros de él, teniendo detrás a todos sus hombres y a los demonios. Tendré que usar mi verdadero poder antes de pelear contra el Sekirutei, por favor no me culpes pequeño, quería evitar matarte, no me gusta pelear contra los niños, pero hoy no es un día para contenerse. Dulio abrió sus brazos como si fuese a dar una bendición. Balance Breaker, Zenith Tempest. Gritó Dulio. De pronto, el cielo se oscureció, nubes de tormenta se generaron sobre el cielo, ya era de tarde pero aún no había comenzado a oscurecer. La temperatura cayó estrepitosamente, la respiración de los soldados comenzó a hacerse visible. Alas de hielo salieron de la espalda de Dulio como si fuesen las alas de un ángel. Con un dedo apuntó al pequeño vampiro. Zenith Tempest, cero absoluto. Debajo de Dulio, el suelo se cristalizó, y como si el cristal fuese una marea alta en una playa, el cristal avanzó recorriendo el suelo a gran velocidad. El chico rubio gritó de miedo. No, pero qué miedo, ayúdame maestro. Gritó en pánico. El aura negra del pequeño vampiro se incrementó vertiginosamente y este sacó un par de alas vampíricas. Con una cara lúgubre y unos ojos escarlatas, este miró al exorcista más fuerte, su semblante cambió por completo a uno frío y mortificante, un escalofrío recorrió la espalda de Dulio y no era por la baja temperatura. Balance Breaker, Forbidden Valor View, True Darkness. Dijo en voz baja el pequeño transvesti. Gris, todo se había vuelto gris. Dulio sentía como su percepción del tiempo estaba mal, se sentía como en un mal sueño. Miraba a todos lados tan rápido como podía, lento, todo estaba en cámara lenta, incluyendo su velocidad para pensar. Dulio podía sentir como si estuviese bajo el agua, combinado con una película muda a blanco y negro. A los lugares que había visto, pudo ver cómo su ataque se había congelado, el ataque era de elemento hielo de la más alta clase, pero se había congelado, se había paralizado, pausado. Al igual que todos sus hombres y todos los demonios, todo se veía gris. Por puro instinto y sin pensar, Dulio volteó la vista hacia el pequeño vampiro trasvestido. El miedo recorrió a Dulio. Lo que tenía enfrente era una criatura hecha de oscuridad, algo que le helaba la sangre, incluso a él quien se especializaba en los elementos y el que mejor usaba era el hielo. Lo que estaba parado frente a él ya no era el pequeño rubio, ahora era una masa humanoide de oscuridad, con solo un par de ojos brillando donde podría reconocerse su cara, si se pudiese comparar, podría ser comparado a un humanoide con guadañas por manos, garras en los pies y púas en la espalda. Era grotesco y acojonaba solo estar en su presencia. Con movimientos irregulares, la masa oscura dio un par de pasos. Lo que provocó a Dulio retroceder como pudo, su instinto le decía que se alejase, su cuerpo hacía que se alejara por autorreacción. La masa oscura dio un salto y se zambulló en el suelo, como si hubiese saltado en un charco de oscuridad, la masa oscura comenzó a moverse por el suelo como si fuese un tiburón nadando en un mar de oscuridad. De un salto, el bulto de oscuridad salió del suelo, pasando al lado de Dulio, este dio la vuelta tan rápido como pudo para esquivar, pero le fue imposible a esa velocidad. Una punzada de dolor lo invadió. Un dolor tan fuerte como para hacerlo gritar. Delante de Dulio, que se movía en cámara lenta, su brazo había pasado volando. Sin tomarlo en cuenta, la masa de oscuridad siguió su camino, dando saltos entre los soldados, cercenando brazos, piernas, orejas y narices, el miedo que invadía a Dulio se congeló, tenía que mantener la mente fría, nada mejor que ayudarse por su Longinus. Por puro instinto, Dulio elevó a tope todo su poder mágico y usó toda la afinidad que podía con su Longinus para incrementarlo. Para Dulio, el tiempo regresó a la normalidad, solo para ver a los soldados de ambos bandos siendo cercenados.
No había forma, un monstruo de oscuridad, algo que se podía volver oscuridad, un enemigo que desde el principio los había visto como basuras, como la chusma, la forma de actuar del par de vampiros se le había hecho extraña de Dulio, no parecían nerviosos por la presencia de los soldados desde el principio, el chico al principio de la batalla, parecía tener miedo, pero si se veía bien, era el miedo a ensuciar el castillo de sangre y lo que su maestro le fuese a hacer. Monstruos, eran monstruos a quienes venían a enfrentar. Por suerte, Dulio era un exorcista que se dedicaba a acabar con bestias demoníacas de alto nivel. En ese punto, los soldados cercenados ya no tendrían salvación, aunque no estuviesen muertos, al paso que iba el bulto de oscuridad, solo sería cuestión de tiempo antes de que decidiese cercenar las cabezas de sus víctimas. Con gran enojo, Dulio convocó su más grande habilidad, provocaría un huracán con todos los elementos, lo concentraría solo en la isla, destruiría al monstruo. El viento comenzó a arremolinarse a gran velocidad. Vientos de altas velocidades comenzaron a girar en el cielo. Truenos y sonidos desgarradores por los vientos afilados sonaban por aquí y por allí. La vista del bulto de oscuridad miró a Dulio, este le sonrió amargamente. Esos ojos rojos en la oscuridad de verdad que acojonaban. Atravesar. Dulio, que había decidido realizar su mejor ataque usando todos sus elementos combinados hasta el momento, sintió una punzada en la pierna derecha, luego sintió otro más en el hombro derecho y al costado y muslo izquierdo. Lentamente volteó la mirada, lanzas de oscuridad habían salido de su propia sombra, esta estaba conectada por una mera línea de oscuridad a la del monstruo hecho de oscuridad. Un cansancio abrumador comenzó a recorrer el cuerpo de Dulio, este pudo sentir como su poder mágico se drenaba rápidamente. Su ataque, al ser interrumpido y al frenarse el flujo mágico se disipó. Dulio cayó sobre una de sus rodillas y comenzó a jadear pesadamente mientras se sostenía el pecho. Las lanzas de oscuridad dejaron de empalarlo, la sombra que conectaba entre el monstruo de oscuridad y Dulio había sido retirada, quizá y porque su poder mágico casi había sido drenado en su totalidad. Una explosión se escuchó dentro del castillo, rompiendo todas las paredes, un equipo de invasores salieron disparados. Dulio los miró con incredulidad, quienes habían salido disparados eran los líderes de las facciones, Lord City, Draco y Tatsumi. Estos estaban chamuscados pero aún se veía que podían seguir. Con varios moretones, hematomas, y sangre manchando sus ropas, los invasores seguían con espíritu combativo. Aunque claro, tenían un poco de pérdida de resistencia. Todos respiraban agitados. ¿Miguel Sama? Preguntó Dulio sorprendido. Por el agujero en las paredes, salió corriendo Griselda, siguiendo a su equipo mientras sostenía lo que parecía el brazo de un esqueleto entre sus brazos. Esta corrió rápidamente hasta estar a un lado de Miguel. Pasos metálicos se escuchaban desde detrás, acompañados por pasos simples, el silencio reinaba, por lo que era posible diferenciar entre los pasos que salían del castillo caminando. Los invasores miraron a los alrededores, la apariencia grisácea del entorno, luego miraron a los hombres congelados, estáticos o pausados, como fuese que estuviesen, todos tirados por los suelos sin uno o dos miembros de sus cuerpos. Saliendo del agujero en la pared, una armadura roja caminaba con calma, seguido por la mayordomo rubia. Al ver el entorno, la mayordomo se sorprendió, sí que han asustado a Gasper Kun para que todos terminasen así. Debieron de presionarlo para que se haya tenido que defender de forma, decía la mayordomo. La armadura roja chasqueó la lengua. ¿Has liberado tu poder por estas basuras? Sí que te asustas fácilmente, habrá que arreglar tu cobardía más tarde, le dijo la armadura a la masa de oscuridad, esta dio un salto al pavimento y se hundió en oscuridad, se movió y luego salió junto a la armadura roja. Al ver a los hombres en mal estado, al Mausithers, así como al Serafín Miguel, no les quedó de otra más que mandarlos a su base de reconocimiento, no los podían mandar al edificio de reuniones, eran demasiados después de todo. El héroe asgardiano y Tatsumi se habían puesto frente a los líderes de facciones cuando vieron que comenzarían a transportar a sus vasallos desmembrados, atacarían al Sekiryu-tei si este trataba de evitar la evacuación. Cosa que no fue hecha, el Sekiryu-tei parecía que no estaba interesado en tener que limpiar la basura de su patio. ¿Ya terminaron de sacar la basura? La verdad es que no sé para qué trajeron tanta, solo debieron traer gente que de verdad pudiese pelear, basura como esa no sirve ni siquiera para mis sirvientes, les dijo despectivamente el pelirrojo dentro de la armadura roja.
La batalla dentro del castillo había sido realmente dura, el Mahou Caesars había esperado que Tatsumi y Draco cansaran al Sekiryutei, pero este no estuvo conforme con solo pelear contra el par de chicos, por lo que arremetió contra todos los presentes. Convocó su armadura roja y fue capaz de pelear contra todos al mismo tiempo. Varios golpes le habían tocado a Caesars, podía saber con facilidad que sus ataques no eran algo que cualquier demonio pudiese soportar, parecía que era lo mismo para el Serafín Miguel. Aunque sus espíritus de lucha no fuesen reducidos, sus resistencias y poder demoníaco y sagrado, que era usado para fortalecer sus cuerpos al límite, habían comenzado a menguar, por lo que tuvieron que hacer uso de algunas lágrimas de Fénix. Aunque no todo había sido de un solo lado, había habido algunos ataques que el Sekiryutei había recibido de lleno, aunque este pareciese recuperarse de los golpes con fuerza de voluntad. Caesars sonrió, en ese punto había notado como la velocidad del Sekiryutei se había disminuido un poco, el dúo de combatientes directos estaba comenzando a poder evitar sus ataques de una mejor manera, quizá era porque Caesars había recuperado sus energías con lágrimas de Fénix que ellos seguían rindiendo lo suficiente, así que el único en comenzar a reducir su velocidad era el Sekiryutei, ya había llegado la hora, sería hora de llamar a quien había pedido su ayuda. Caesars había negociado un contrato con cierto demonio de clase superior. Debajo de su túnica que estaba debajo de su armadura, Caesars sacó un pergamino que tenía una cresta de un dragón cornudo, la infundió con su poder demoníaco y el pergamino salió volando en el cielo para luego extenderse, un brillo morado se extendió desde el pergamino, dejando ver un círculo de magia dragónica morado, el círculo creció al menos 30 metros de diámetro. Desde este, un dragón emergió, con músculos por todos lados, con un par de cuernos dorados y de apariencia imponente, un dragón erguido sobre sus dos piernas. Era uno de los que se habían considerado un rey dragón. Aquel con el título de ex-rey dragón, el dragón meteorito Tanin.